a esta charla de Industria 4.0. Espero que sea de completo agrado y pues sugiero que para que sea dinámico y en el momento que hayan preguntas, pues por favor ahí voy a estar pendiente del chat para responderlas. Entonces voy a compartir mi escritorio para empezar con la presentación. Ok, entonces el tema de Industria 4.0 es realmente apasionante, es muy interesante y es muy actual. O sea, es algo que ya nos está tocando a todos nosotros en esta generación y todo lo que nos rodea y el mundo está cambiando pues a pasos agigantados. Entonces aquí vamos a tener un concepto un poco más enfocado hacia la industria, pero esto eventualmente va a golpear pues todos los aspectos de nuestras vidas eh, como la conocemos. Entonces, para comenzar, hablamos de que la industria 4.0 también se relaciona con lo que es una cuarta revolución industrial. Esa cuarta revolución industrial, queremos dar un contexto y es definiendo primero qué es el tema de revolución, qué es el término de revolución. Tenemos que por la RAE es un cambio profundo, generalmente violento, en las estructuras políticas socioeconómicas de una comunidad nacional. ¿Qué implica esto? O sea, cuando hablamos de ese cambio en las estructuras políticas y socioeconómicas, estamos hablando de lo que les comentaba al inicio. Es un cambio que no solamente va a afectar tecnológicamente muchos aspectos, sino que también va a afectar todos nuestros aspectos de la vida, en la parte política, en la parte socioeconómica. Es algo que ya está pasando, ¿sí? ¿Qué es lo que está cambiando? Pues tenemos dos ejemplos acá. Uno es Cambridge Analytica y otro es Tesla, como para decir cómo está afectando la tecnología a nuestro día a día. Cambridge Analytica fue un tema, un escándalo en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues ellos lo que hicieron fue un tema de extraer información que nosotros estábamos ingresando en Facebook. ¿Qué fue la parte polémica? O sea, lo normal en todo lo que son las redes sociales y ahorita con todo el tema del internet y el celular, con todas sus prestaciones, es que normalmente nosotros vamos a estar bombardeados por información, por publicidad que está relacionada con nuestros hábitos de búsqueda. Entonces, si nosotros buscamos un tiquete aéreo o compramos un tiquete aéreo, pues normalmente nos va a aparecer publicidad del carro, del hotel y todo lo que esté relacionado con ese tema. Ellos fueron un poco más allá y lo que hicieron fue que con la información del Facebook, con esa información que nosotros estamos ingresando y a través de un algoritmo, estaban perfilando automáticamente todos los usuarios. Entonces, ¿qué implicaba esto? Que no solo conocían las preferencias, sino que también tenían un conocimiento de nuestra forma de ser. Era algo así como un test psicológico y podían determinar como en qué perfil nos encontrábamos y así hacer que la publicidad tuviera una influencia mayor. En el caso de una persona que fuera más dada digamos, a temas de seguridad, más conservadora, entonces mostraban la publicidad enfocada en esos términos, ¿sí? Si la persona era más arriesgada, pues entonces cambiaban algo de la publicidad para poder, eh, digamos, apuntarle a ese tema, ¿sí? Entonces, eso lo hicieron, pero con la publicidad de Trump. Dependiendo cómo era el perfil de cada usuario, pues ellos mostraban la parte más conservadora, la parte más de armas, dependiendo de cada uno de ellos, y así pudieron influenciar de alguna manera el voto en Estados Unidos. El Facebook existía hace mucho rato, pero que lo hubieran usado de esa manera, pues hasta lo que se conoce, ellos fueron como los primeros. Ahora, Tesla. Tesla está cambiando muchos aspectos de nuestra vida, empezando por el ambiente, el ecosistema como de lo que es la energía. Nosotros estamos acostumbrados a ver lo que son las celdas solares en unos paneles, digamos, rectangulares, con una forma muy determinada, muy fáciles de identificar. Y ellos a través del área de negocios de lo que es energía solar están creando todo el ecosistema. Entonces ya, digamos, las celdas solares
con su diseño nuevo se integran a la arquitectura de una casa, como lo vemos ahí en la foto. Vemos que ellos tienen diferentes diseños dependiendo como la arquitectura, pero vemos cómo cada vez se integra esa tecnología al uso normal. Prácticamente las personas no se dan cuenta de que esos son celdas solares. Y a través de la tecnología también ellos están generando un cambio. Ya están mostrando que es posible también el tema de los vehículos eléctricos, que desde hace muchos años estaba como ahí en el tintero, como experimental, como más a nivel de prototipos, pero ellos ya lo están llevando a un nivel de producción en masa, o sea, ya llevándolo a la gente. Analizando, pues el tema de todo lo que es la robótica y el avance de todas esas tecnologías, estamos viendo cada vez robots con ciertas funciones, con ciertos comportamientos muy similares a los de la naturaleza. Aquí vemos un ejemplo uno de los últimos robots que sacó Festo, que es un murciélago. Pues entonces vemos cómo cada vez nos basamos más en la naturaleza e impulsamos lo que es la tecnología para darle otras funciones. Entonces, ya con este contexto de todo lo que está cambiando, vamos a hablar un poco de lo que es el término Industria 4.0. Si ustedes buscan en Google, en Facebook, en donde sea, van a encontrar demasiada información. O sea, hay muchas entradas donde ustedes pueden averiguar y cada persona o cada empresa se va a enfocar en ciertos aspectos. Digamos que el enfoque que vamos a ver es un enfoque más general, pero pues vamos a empezar por unas aclaraciones. Lo primero es que el término de Industria 4.0 sale del gobierno alemán. Es un tema también como por decirlo de alguna manera, como marketing, dado que quieren dar el tema como de el Made in Germany, relacionarlo casi a Industria 4.0. En sus inicios fue de esa manera, ¿sí? Es un proyecto que formaba parte de los grupos tecnológicos en Alemania de alta tecnología que miraron como el contexto general, el contexto mundial y le dieron un norte. Entonces no solamente lo dejaron como mercadeo, sino que también impulsaron toda una forma o digamos hacia dónde debe apuntar todo esto, ¿sí? Por otra parte, los estadounidenses le dicen ciberfísicos o fábrica inteligente. O sea, entonces, esos tres términos prácticamente son lo mismo. Industria 4.0, sistemas ciberfísicos o fábrica inteligente se refieren a lo mismo. Vamos a ver que la cuarta revolución industrial entra en un contexto histórico. Pues ya han habido, pues, o digamos, pasaron tres revoluciones industriales. Ya lo que vamos a ver a continuación es por qué se habla de que cada una de ellas fue una revolución. Entonces, definiendo como por término, el término general de Industria 4.0, nosotros encontramos una definición muy interesante en Wikipedia. Wikipedia no es muy aceptada en los medios académicos, pero como definición está muy interesante. Entonces lo que vemos es que ellos dicen que el concepto de Industria 4.0, cuarta revolución industrial o fábrica inteligente, industria inteligente, corresponde a una nueva manera de organizar los medios de producción. Digamos que esa frase que está en esa diapositiva, grande, resaltada, es porque esa pequeña frase concentra como el concepto central de lo que es Industria 4.0. Es una nueva manera de organizar los medios de producción. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo? Es poner en marcha una gran cantidad de fábricas inteligentes capaces de una mayor adaptabilidad a las necesidades y a los procesos de producción. O sea, todo esto va enfocado en la parte industrial a tener fábricas inteligentes. Ya más adelante vamos a ver qué implica tener una fábrica inteligente, cuáles son los aspectos que debemos cumplir, ¿sí? Debemos también ver que esto nos va a permitir hacer más con menos. Entonces, digamos, una manera muy eficiente de gestionar los recursos, ¿sí? La parte tecnológica, pues son muchas, aquí tocan algunas, que es el Internet de las Cosas, los sistemas ciberfísicos. También vemos que no solamente la parte tecnológica, sino una parte cultural. O sea, muchas veces grandes implementaciones tecnológicas fracasan en el tema de las personas. Cuando las personas no son capaces de asimilar esa tecnología, por más, digamos, moderna y por más innovativa, pues no va a funcionar, ¿sí? Y pues estamos hablando de que es una cuarta revolución industrial. Entonces, dentro del contexto que queremos plantear es el siguiente, y es que
A lo largo de todo lo que es la historia moderna, cuando hablamos de automatización, casi siempre estamos hablando de, de trabajos que se pierden, ¿sí? O trabajos que se suprimen. Hay unas encuestas que hacen en Alemania y en Europa sobre este tema, o sea, allá es un tema muy, muy delicado, ¿sí? Entonces vemos que las personas les dan una opción para ver cuáles son o digamos que les preguntan por cuáles son esas carreras o esos trabajos que son más altamente probables de automatizar. Vemos que el telemercadeo está dentro de los top, o sea, de los más altos, las más altas probabilidades de ser automatizados. Vienen contadores, ajustadores de seguros, esta que es bien polémica, que también la estamos viviendo, digamos, en una fase muy inicial, que serían los árbitros y en los deportes especiales, ¿sí? Perdón, en los deportes oficiales. Todo lo que son asistentes legales, meseros, ¿sí? Agentes de inmobiliarios, trabajadores en la agricultura. ¿Por qué? ¿Qué tienen en común todos estos trabajos? Todos estos trabajos son trabajos repetitivos, que pues prácticamente tienen un inicio y un fin definido y tienen unas tareas muy específicas y que siempre se repiten. Ese es el patrón de las tareas que van a ser automatizadas. Prácticamente el telemercadeo ya es un hecho de que es automatizado. Lo que estamos hablando ahorita, cuando ustedes buscan en internet, lo que buscan con el celular, todo esto alimenta sistemas que generan algoritmos o que hacen algoritmos que generan, digamos, los puntos más susceptibles en los cuales la persona puede comprar o lo que más les interesa. Entonces, cada vez que nosotros vemos publicidad, no es por casualidad, sino que hay un sistema, un algoritmo detrás que nos está mostrando eso particularmente de acuerdo a nuestros gustos y a lo que nosotros estamos buscando en Internet. Entonces, es un tema que ya prácticamente está automatizado. Sin embargo, a veces recibimos llamadas de servicios, nos ofrecen y todo esto, pero finalmente todo eso va a ser automático, ¿sí? Por el contrario, pues también hay otros trabajos que son más difíciles de automatizar. ¿Cuáles serían esos trabajos? Pues los que tienen que ver con el trabajo con personas, ¿sí? Trabajo social, coreografía, más de creatividad, ¿sí? Algunas prácticas médicas. La psicología, pues obviamente es complicada de reemplazar por máquinas. Sin embargo, pues con los avances de la inteligencia artificial, podemos llegar a pensar, perdón, que por ahí en unos 20 años, inclusive podría ser menos, sistemas sean capaces de detectar nuestras anomalías, tanto psicológicas como físicas. La inteligencia artificial está avanzando a unos ritmos muy, muy acelerados. Este es como el panorama. Entonces, por un lado tenemos esas oportunidades que se pierden, pues, o que se reemplazan por máquinas de trabajo. Hay otras que se van a mantener, pero todo esto también va generando un tema de nuevas oportunidades. Esas nuevas oportunidades en el futuro nosotros en este momento no somos capaces de predecir, o sea, de prever cuáles van a ser esas oportunidades. Para un caso particular, les voy a presentar este, Community Manager. El Community Manager, pues, es la persona o, digamos, la entidad que se encarga de gestionar todo lo que son redes sociales de empresas o personas famosas, ¿sí? Pero si nosotros vamos hacia atrás, hace unos 15, 20 años, cuando no existía ninguna de las redes sociales tal como las conocemos, pues podríamos decir que nadie podía prever que iba a existir este cargo. O sea, nadie se imaginaba ni nadie estaba preparando a las personas para que trabajaran en este cargo específico, Community Manager. ¿Sí? Si volvemos esto a nuestro tiempo, es más complicado aún predecir los trabajos que van a existir en 5 o 6 años. Cada vez va a ser mucho más rápido los cambios. Lo que sí es claro es que esta persona hace 15, 20 años era una persona que tenía un perfil, digamos, como de cacharear con los computadores, de estar como temas de tecnología, de estar como al tanto. Estaba lo que era fortaleciendo sus capacidades, sus competencias. Y esas competencias, cuando ya eran fuertes y sale la oportunidad, pues fueron las personas que lograron aprovechar ese momento. Entonces el mensaje es como estar presto a lo que viene a través de una preparación, porque pues ese es el escenario y siempre ha sido así, no es que sea de ahora, siempre ha pasado de esta manera. Ok, entonces aquí vamos a ver un poquito de historia, pues no es así
una super charla de historia, simplemente es algo muy concreto de lo que son las revoluciones industriales. Vemos que la primera revolución industrial estaba en la época de los 1700, 1769. Se denominó la mecanización o producción mecánica. ¿Cuál fue el desarrollo tecnológico que generó esta revolución industrial? Entonces, esta revolución industrial se generó a partir de un desarrollo tecnológico que es la máquina de vapor, perfeccionada por James Watt. Entonces, en ese momento, le llegó una máquina que habían inventado y se dio cuenta que la podía mejorar. Ya existía una máquina de vapor con una eficiencia muy baja, y él lo que hizo fue mejorarla. Pero más allá de todo esto es el problema que se solucionó a través de ese desarrollo tecnológico. O sea, la máquina de vapor, pensemos en ese año en el que estamos, 1705, ¿cuál era el problema que resolvía? Entonces, antes de la máquina, ¿cuál era la fuente principal de energía? Entonces eran, pues podríamos hablar de esclavitud, o sea, personas, animales, o por ejemplo ríos y el viento como tal. Entonces teníamos ruedas Pelton al lado de los ríos, teníamos molinos de viento en ciertos puntos específicos, ¿sí? Si era por animales, pues entonces eran los bueyes arrastrando pues las herramientas. Pero ¿cuál era el principal inconveniente? Pues que era una fuente de energía que era muy específica, muy focalizada, digamos, en cuanto a la parte geográfica, y aparte de eso, no era constante. Entonces, si trabajan en el día, tenían que descansar en la noche, ¿sí? O, digamos, la forma en que trabajan en la mañana no era la misma de la tarde. Entonces, cuando se genera esta máquina de vapor, lo que estábamos suministrando es una energía constante, digamos, independiente de muchas otras variables que afectaban las otras, y lo más importante era que podía colocarse casi que en cualquier sitio, ¿sí? Entonces, se hace ese desarrollo tecnológico, se aprovechan esas posibilidades, y lo que hacen es crecer las fábricas como las conocemos. Empezamos a hacer una mecanización, una producción mecánica. Esto también, ¿qué causa a nivel social? Causa que la mayoría de las personas que estaban en el campo vayan hacia las ciudades donde están las fábricas, que es donde ya empieza a verse la generación, digamos, de dinero, cuando ya se empieza a ver una remuneración. Entonces, eso es lo que contiene todo el contexto de la primera revolución industrial. Desarrollo tecnológico, solucionamos un problema, y ese problema afecta a la sociedad en muchos aspectos. Entonces, ahí hablamos de la primera revolución industrial. Perdón. En la segunda, tenemos que se empieza a hacer un desarrollo más de eléctrico, o sea, la energía ya pasa a ser de fuente de vapor a una energía eléctrica, la cual es más fácil de transportar y de transformar. Entonces ya hablamos de un desarrollo de motor eléctrico, dinamo eléctrico, y también empezamos a ver un tema de lo que es un desarrollo más intelectual, la división de tareas y sincronización de Taylor, que se ve, digamos, realizada a través de la primera línea de ensamble, del modelo T de Ford. Entonces, bajo ese contexto, todos estos son los desarrollos tecnológicos, podemos ver cuál fue el impacto. Entonces, el impacto es producción en masa. Entonces, estamos hablando de un término que no existía muy claramente antes, que era lo del mercado. Había mercado para los carros, para los vehículos. ¿Quién los compraba? ¿Y cuáles eran las condiciones para que los compraban? Dicen que Henry Ford entonces lo que hizo fue aumentar los salarios a los empleados para que ellos mismos compraran los vehículos, porque el precio que tenía él con respecto a la competencia era supremamente diferente. Y con eso da un mensaje que inclusive los empleados de ellos podían tener carros, ¿sí? Entonces, en ese punto, ese desarrollo tecnológico impacta socialmente la parte del mercado, pero más allá de eso también podemos decir que en este punto empieza lo que es el consumismo. O sea, ya empezamos a sacar productos, crear necesidad para que la gente compre esos productos. ¿Listo? Históricamente ya entonces entramos a la tercera revolución industrial, en la cual todavía estamos, la industria 4.0 o la cuarta revolución industrial. Estamos a puertas, pero no podemos decir que estamos ya en esa revolución, estamos entrando en esa, estamos en esa transición. La tercera revolución industrial es, digamos, la que ha pasado más rápido en cuanto a los cambios que se han generado. Hablamos de una máquina de control numérico, que para los que no conocen son esas máquinas que mecanizan las piezas, fabrican piezas en serie e igualitas. Pero en esa época pues eran a través de tarjetas ranuradas, ¿no? Las de ahorita son con computadores y todo esto. Se desarrolla la primera máquina de control numérico, ya se empiezan a hacer desarrollos de robots industrial,
Y hay un elemento muy importante en la industria que se llama PLC. El PLC es un computador industrial que se programa para que las máquinas funcionen con una secuencia predeterminada. Entonces, estos cambios tecnológicos han hecho que las industrias sean lo que son ahora, que son máquinas muy modernas, que trabajan, digamos, 24 horas, que tienen una eficiencia supremamente alta. ¿Listo? Y por aquí ponemos un punto aquí aparte, que sería el sistema de producción Toyota, el sistema Lean Manufacturing. No sé si lo han escuchado. Pero Lean Manufacturing sale del sistema de producción Toyota cuando Japón estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial, digamos un país con unas condiciones muy difíciles después de esa guerra, pero se propusieron competir de igual a igual con el mercado grande de vehículos que era Estados Unidos en su momento. Y eso lo hicieron a través de este sistema de producción Toyota. ¿En qué se basa? Que lo vamos a ver al final de la presentación. Es en la reducción o eliminación de 7 tipos de desperdicios en cualquier sistema productivo. Esto es un tema más de filosofía, es un más de gestión de cada persona. Pero lo que hace Industria 4.0, la cuarta revolución industrial, es acompañar esa gestión Lean con tecnología para poder mejorar los procesos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la cuarta y la tercera si estamos en estos desarrollos tecnológicos? Al principio les decía que es una nueva forma de organizar los medios de producción. Entonces, ¿qué significa? Que hasta la tercera revolución industrial nosotros tenemos máquinas con unas capacidades enormes, pero todavía dentro del proceso completo de la fábrica o de la planta como tal, de alguna manera funcionan como islas, no están completamente o automáticamente conectadas entre sí. ¿Sí? ¿Eso por qué? Porque pues el tema de hacer esa nueva implementación no es más de tecnología, sino como del modelo como tal, de Industria 4.0. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos enfrentando? Cada vez necesitamos productos más personalizados, necesitamos mejores tiempos, ¿sí? Necesitamos que la fábrica trabaje en unas condiciones en las cuales los desperdicios sean mínimos para que la rentabilidad pues sea la mejor, ¿sí? Entonces, y sin abandonar la calidad, obviamente. O sea, la calidad es casi que el punto cúspide de cualquier fábrica. Tienen que salir los elementos de acuerdo a lo que es el compromiso en el cual adquieren de calidad. Listo, la cuarta revolución industrial. Prácticamente mucha gente, mucha literatura habla de que el nombre que va a tener es la era de la digitalización. Ya estamos hablando de la digitalización. Ahora, estamos hablando de los desarrollos tecnológicos. ¿Cuáles son esos elementos tecnológicos que nosotros necesitamos para poder cumplir con esos objetivos de Industria 4.0? Entonces aquí hay que hacer una aclaración y es que la Industria 4.0, la cuarta revolución industrial, no son las tecnologías como tales. O sea, no es solamente decir Big Data o realidad aumentada como lo tenemos aquí en la diapositiva, sino es el objetivo que se le da, la función, cuál es el problema que está resolviendo. ¿Listo? Igual tenemos que conocer algunos términos que son, digamos, homologados cuando hablamos de la cuarta revolución industrial, que son términos que se usan, ¿sí? Son términos ya, digamos, que se refieren a los componentes base tecnológicos de lo que tiene que ver con Industria 4.0. De aquí hay muchos. Industrialmente, estamos hablando de sistemas SCADA, sistemas OPC-UA, que son los protocolos de comunicación, sistemas MES, que son software para administrar la manufactura o la ejecución de la manufactura. Otros que son más conocidos, por ejemplo, en la nube, que es todo lo que tiene que ver el Internet de las cosas. Big Data, que también es muy relacionado con el mundo actual. La cantidad de datos que generamos por segundo es enorme. Y tenemos acá sistemas ciberfísicos, que prácticamente son las interfaces que unen el mundo virtual con el mundo real. Listo. Tecnologías que tienen ya bastantes años como RFID, que es la identificación por radiofrecuencia. Y tenemos conceptos también muy interesantes, que son la sombra digital y el gemelo digital. Entonces, todos estos son los elementos tecnológicos que soportan Industria 4.0. Ahora, ¿cómo entran dentro de una fábrica? Este gráfico, algo caricaturesco, lo explica un poco mejor. Sé que al principio es un poco saturado, pero pues aquí ya les voy a empezar a mostrar.
Entonces, regálenme un momento. Yo pongo acá el puntero láser para mostrarles. Entonces, acá lo que vemos en esta caricatura, que es bastante didáctica, es lo que sería una empresa, que sería este cuadro de acá. Listo. Entonces, lo que se conoce como línea de producción, la parte de planta como tal sería este, donde recibimos una materia prima y a través de diferentes procesos y máquinas se está transformando hasta llegar a un cliente, ¿sí? A un cliente de una manera específica. Ahora, ¿qué es lo que mueve una empresa? El elemento, uno de los elementos más importantes que tiene una fábrica, una empresa, cualquier negocio, son los clientes. Listo, ellos son los que van a generar, digamos, la parte más importante, que es el beneficio económico, ¿ya? Esos son los que hay que cuidar y al mismo tiempo los que nos van a dar la información. Entonces, ¿cómo sería esa fábrica inteligente? El cliente tiene las opciones de compra a través de dispositivos que son de fácil acceso, que esto ya está pasando, ¿ya? Ustedes a través del celular y con una conexión a internet prácticamente pueden comprar cualquier cosa. Esta conexión con la empresa es la que falta mucho por implementar. Ahí ya hablamos de una transformación digital, porque normalmente hay personas o procesos entre cada uno de estos pasos, ¿no? Cuando ustedes hacen un pedido, le llega un correo a una persona, esa persona tiene que organizar toda la información, ver qué es lo que pueden producir y qué no, porque pues hablamos de que ellos tienen que producir en lotes grandes, ¿sí? Para poder que sean eficientes. Y esa persona es la que se encarga de hacer esa gestión. Entonces ahora en la fábrica inteligente esto debería ser completamente automático. Alimentar una base de datos con toda la información y hacer que la línea de producción funcione con un concepto que se desprende del Lean Manufacturing, de la manufactura del modelo Toyota. ¿Cuál es? Tener un lote de tamaño 1. Sí, para poner un ejemplo, en la parte de vehículos, en la parte automotriz, es un concepto prácticamente que se vuelve una norma. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, las empresas más innovadoras en este tipo de temas es la parte automotriz. Cuando ellos o reciben un pedido de un carro, ese pedido del carro entra y se produce con las variaciones que tenga, ¿ya? Y si llega otro pedido de otro carro con unas variaciones, el sistema no cambia, el sistema lo recibe también. Lo que va cambiando es todo el proceso dentro de su ensamble, ¿sí? Para poder darlo de la manera en que el cliente lo pide. Entonces ese es el concepto del lote único. Para algunas industrias es supremamente complicado, porque eso implicaría que las máquinas cambiaran de formato automáticamente, pero pues a eso deberíamos llegar. Entonces, volviendo a la gráfica, tenemos la información del cliente, llega a la empresa de manera digital, una conexión supremamente segura, que es una de las partes donde aún se está trabajando mucho en la parte de seguridad. Eso nos va a generar una base de datos enorme de toda la información que van pidiendo. Y aquí es donde entra una de las cosas que se está implementando y es la minería de datos. ¿Cómo esta gran cantidad de datos se puede transformar en información? ¿Qué tipo de información podríamos sacar de esto? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Sí? ¿Qué es lo que le gusta a la mayoría de la gente? ¿Qué es lo que ya no le está gustando para poderse adaptar antes de que dejen de vender un producto? ¿Cuáles productos son los que deben cambiar? Etcétera. Eso es minería de datos. Bien, entonces esta información entra a estos sistemas administrativos, que sería el ERP y el MES. El ERP es un sistema de planeación de recursos de la empresa, que no solamente tiene que ver con producción, sino con todo, o sea, recursos humanos, inventarios, compras, todo eso está relacionado a la producción. ¿Por qué? Porque yo no puedo producir lo que físicamente no tengo acá, tengo que contar con todos los recursos de la empresa. Eso también hace que se eviten problemas como el vendedor que vende más de lo que puede, de lo que se comprometió, ¿sí? O sea, o se comprometió más de lo que la empresa puede hacer. Entonces eso hace que todo se desorganice, ¿sí? Todo sería automatizado. El sistema MES se encarga de planear esa producción y envía toda la información a todas las máquinas, de tal manera que a medida que va llegando, se va adaptando y entregan el producto final. Y todo esto va acompañado de comunicación de todas las máquinas, o sea, la comunicación entre las máquinas, que para el concepto de industria 4.0 se define como
Machine to Machine Communications o M2M. Esa comunicación es la que define que las máquinas independientes del fabricante, de quien las haga y de los equipos que hacen, garantiza que haya una comunicación transparente entre ellas. ¿Qué información es la que deben proveer? ¿Quién es el cuello de botella? ¿Dónde hay problemas? ¿Cuáles son esas cosas que están a punto de fallar a través de un monitoreo de condiciones? Porque esto tiene que funcionar como un reloj. O sea, esto tiene que ser prácticamente un relojito, ¿sí? No puede parar. Lo peor que puede pasar en una línea de producción es una parada no programada. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un concepto bastante importante, que es el gemelo digital. ¿Qué es el gemelo digital? Cuando yo tengo un sistema, yo debo ver representados digitalmente todos los elementos físicos que están en la planta, tanto la parte de producción como el mismo producto. Entonces, de tal manera que el gemelo digital es el concepto por el cual cualquier elemento que está físicamente tiene una representación digital que yo puedo supervisar, ¿sí? Y si esto cambia con el tiempo o se le hace algún proceso, digitalmente también debe cambiar de manera automática y instantánea, perdón. Eso también permite hacer una cantidad de cosas. Muchas empresas usan los gemelos digitales para mejorar los procesos de investigación y desarrollo. Si yo tengo un modelo digital, que en este caso sería un gemelo digital de un producto, y yo puedo correr 1.000.000 de simulaciones para ver las variaciones y ver los resultados, y con una alta probabilidad de que ese resultado se pueda reproducir en la realidad, pues entonces estoy ahorrando muchísimo dinero, muchísimo dinero. Pongámoslo en un tema de motores. En vez de construir y destruir motores que digamos, valen muchísima plata, yo podría tener un modelo digital, un gemelo digital, que lo puedo manipular a mi antojo y las veces que quiera, con un buen resultado, que sea probablemente aplicado a la realidad. Entonces eso disminuye mucho los, digamos, tiempos de desarrollo y también los costos. Ahora, todo eso enfocado ¿a qué? A tener un mantenimiento inteligente. Ese mantenimiento inteligente lo podemos comparar con tener el vehículo que me esté avisando a mí, como usuario, cuándo realmente tengo que darle el mantenimiento y cuál es el mantenimiento. Actualmente nosotros hacemos mantenimiento preventivo, por ejemplo en el caso de los vehículos. ¿Preventivo qué significa? Que cada tantos kilómetros esté como esté ese cambio, ¿ya? El mantenimiento inteligente va a la parte predictiva, o sea, ya digamos, sería como cambiar el aceite cuando realmente esté malo, sea a los 3.000 kilómetros o a los 10.000, ¿sí? La correa, etcétera. Entonces eso aplica para lo que es una línea de producción. Listo, tenemos la sombra digital. ¿Qué es la sombra digital? La sombra digital es la representación de todos los gemelos digitales dentro de mi fábrica en un solo sistema, en una sola pantalla o en varias pantallas, donde yo puedo ver la información más relevante, los indicadores más relevantes de toda mi producción y lo puedo ver en tiempo real. Listo. Ahora, ¿qué es lo que rodea esto? Aquí tenemos el proveedor, mi fábrica y mi cliente. Entonces tengo que buscar la manera de cómo hacer esa integración tecnológica entre esos roles, ¿no? Esa integración la definimos como una integración horizontal, que es la integración de todos los sistemas para que yo esté comunicado con mi cliente y con mis proveedores. De tal manera que si a mí me está faltando una materia prima, siempre sea oportuno y llegue en el momento que es cuando se acaba. ¿Listo? Conceptos también de Lean Manufacturing. Y todo esto, que es información, o sea, hay un tráfico de productos, también hay un tráfico de información, también está soportada bajo una plataforma de cloud o una plataforma de nube, que me garantiza que la información la va a tener disponible desde cualquier sitio y que no la voy a perder, ¿sí? Obviamente con los temas de seguridad que están ahí implícitos. Pero la nube es esa ventaja, que mis servidores no son un equipo físico que si se quemó perdí toda la información, sino que es una conexión que me permite acceder a la información independiente de donde esté. Aquí hay una parte muy importante y es el entrenamiento. En el caso, por ejemplo, de Festo, que trabaja tanto en esta parte. Todo esto, son cosas que lo van a realizar, son personas. Esas personas tienen que estar preparadas para llegar a implementar esas nuevas tecnologías y esas nuevas metodologías. ¿Listo? Entonces yo creo que ahí queda un poquito más explicado lo que es el tema de la gráfica. Bueno, y me falta otra muy importante, la integración vertical. Hablamos de la integración horizontal como la integración entre los sistemas que tiene mi cliente, la fábrica y el proveedor. O sea, cómo integro yo esas conexiones. Listo.
Y la integración vertical es la que se encarga de hacer toda la infraestructura y toda la comunicación dentro de mi sola empresa. O sea, ya estamos pensando en hablar, pensando en comunicar, perdón, lo que son las máquinas, pero también las máquinas con el proceso. Que el proceso de producción no sea un proceso aislado, sino que esté completamente integrado al resto de procesos. O sea, si el proceso de ventas debe estar relacionado con la parte de producción, todo en tiempo real, la parte administrativa, etcétera, todos deben estar relacionados. ¿Listo? No sé si hasta este momento haya preguntas, que no he podido ver el chat. ¿Hay preguntas hasta el momento? Ok, listo, entonces continuemos. Entonces, tenemos que todo eso que estamos hablando son cosas muy bonitas y son puras tecnologías, pero finalmente eso lo tienen que implementar son personas. Todavía no hemos llegado al punto de las máquinas que hagan esos trabajos. Ahora, ¿cuáles son los roles más importantes en esto? Digamos que se definen tres. Un rol de competencia, un rol de competencia, que son esas personas que tienen el conocimiento técnico de la implementación, los que conocen los equipos y los pueden configurar y los pueden poner a andar. Ese es un rol muy importante, son los que están, digamos, de frente con toda la tecnología. Hay un rol que es el de estrategia. Esa estrategia son las personas que tienen que ver la imagen completa, o sea, tienen que planificar todos los sistemas, conocer de las tecnologías, no a profundidad, pero sí en lo que son las prestaciones, qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no. Y aparte de eso, deben coordinar grupos de trabajo. Entonces, esa es la parte como de estrategia. Y la parte de decisión, que son personas que a pesar de que no técnicamente no tienen un conocimiento, digamos, amplio, pero sí deben ver cuáles son los beneficios y cuáles son los costos y para poder decir si se aplica o no. Son las personas que consiguen los recursos, ¿no? Entonces esos roles son bastante importantes. ¿En qué tenemos que trabajar? Digamos que el radar es una forma muy rápida de ver cómo enfocar las competencias de las personas. Digamos que si el radar más oscuro es las competencias iniciales, vamos a ver que tenemos que darle el enfoque del azul claro, en el caso tal del rol de competencia, donde tenemos acá las competencias duras o las hard skills, y aquí tenemos las soft skills. Entonces, en este rol, el enfoque principal es llevar las competencias de alguien a unas competencias supremamente especializadas en las competencias duras, ¿sí? RFID, robótica, sensórica, todo lo que son herramientas de software, administración del tiempo, etcétera, sin olvidar algunas que son muy importantes. Podemos ser los mejores técnicos, pero si no trabajamos en equipo, no servimos. ¿Listo? Ahora, el radar de una parte de estrategia, como lo vemos acá, tiene que ser algo más balanceado. No a conocimiento total de lo que es la parte técnica, sí saber para qué se usan, pero tener un enfoque más en la parte de las habilidades blandas, soft skills, o sea, poder trabajar en equipo, tener una autoiniciativa, ser un buen líder, ¿sí? Esa parte es bastante importante acá. Y ya por último tenemos el rol de decisión, perdón, que ese rol de decisión sí es, digamos, prácticamente se olvida la parte técnica, pero empieza a haber un fortalecimiento muy importante en todo lo que son las habilidades blandas. Sí, esas son las que van a predominar en este rol. Listo, toma las decisiones, ¿sí? A través de lo que le puede estar diciendo en la parte de estrategia, pero digamos que él tiene un enfoque más de cómo conseguir los recursos, aprobar, ver costo-beneficio. Listo. Entonces, eso hace que cada vez tengamos que ser más interdisciplinarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una planta, en este caso que es más industrial, esa planta va a estar lleno de muchos especialistas. Entonces, cada especialista en su área también debe ser capaz de hablar con especialistas de otra área. O sea, no podemos centrarnos como islas, sino que también tenemos que ver la forma de trabajar con los otros grupos, porque esta forma de plantear una fábrica exige que mi conocimiento tenga que ser apoyado o apoyar a otro conocimiento. O sea, el ingeniero mecánico
tiene que apoyarse necesariamente en sistemas electrónicos, tanto como el ingeniero electrónico tiene que apoyarse en sistemas mecánicos. Entonces tienen que estar todos ser más interdisciplinarios, perdón. Listo, entonces ya vimos digamos el background de lo que es la revolución, vimos la parte histórica y vimos cuál es la imagen completa de lo que es Industria 4.0. Ahora, ¿qué es lo que está generando esto a nivel social? Nuevos modelos de negocio, nuevas oportunidades, que ahí es donde entramos todos nosotros. ¿Cuáles son esos nuevos modelos de negocio? La tecnología está generando muchas nuevas oportunidades que generan otros modelos de negocios no convencionales. En este caso que les voy a exponer acá es de una empresa alemana que se llama 365 Farmnet. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos trabajan de la mano con los agricultores allá, les dan los equipos necesarios para hacer, digamos, la adquisición de información importante, como la calidad del suelo, ¿sí? Tener históricos del clima, tener históricos de todo lo que son las cosechas anteriores y información. ¿Y ellos qué es lo que venden realmente? Venden el análisis de esa información. Los equipos no los cobran. Lo que hacen es vender el análisis. ¿Qué significa eso? Que ellos les van a vender la información con la cual ellos pueden encontrar las mejores fechas para cultivar, para cosechar, los abonos más recomendados para cada tipo de suelo y dar alarmas tempranas dependiendo del clima, ¿sí? O de la situación año a año, que la información es mucho más valiosa, ¿no? Entonces ellos pueden ofrecer ese tipo de análisis y cobrar por ellos. Entonces el modelo de negocio cambia, no es fabricar instrumentación para el campo, es vender análisis de información, ¿listo? Para tomar decisiones basadas en información. Entonces este sería un ejemplo muy, muy claro. El otro ejemplo que tenemos a través de la nueva tecnología es cambiar negocios que han sido tradicionales de una manera para volverlos mucho más eficientes. Digamos que en la parte de maquinaria, normalmente la máquina la vende el fabricante y los repuestos cuando se dañaban, pues digamos, el cliente tenía que hablar con el fabricante para que le mandara los repuestos o el reemplazo, ¿sí? Llevando esto de tecnología y la industria 4.0, ¿a qué podría apuntar? A cambiar el modelo de negocio de una venta solamente de los repuestos a vender servicios. ¿Y esos servicios qué podrían involucrar? Podrían involucrar montar sistemas inteligentes a cada de los elementos más críticos de ese proceso y que esa bomba sea capaz de dar información a diferentes niveles. Un nivel podría ser el operador que le genere una alarma y le diga voy a fallar, ¿sí? El otro nivel es que esa bomba, digamos que sin ningún intermediario, envíe la información directamente al fabricante, ¿sí? O la otra es que la misma bomba pida el servicio y que el servicio llegue sin, digamos, haber una intermediación menor, o sea, en la mitad, perdón, que sea el mismo componente que sea el que pida el servicio, porque él analiza la información que está generando, tiene algoritmos que permiten prever que va a fallar y pide el servicio automáticamente. ¿Listo? Entonces miren que pasamos de la venta de elementos a la venta de servicios relacionados a los elementos. Inclusive en algunos modelos de negocio se podría pensar en que los elementos se suministran sin algún valor solamente para cobrar por el servicio. Entonces eso es la perspectiva acerca de los nuevos modelos de negocio. Listo. Ya para los últimos temas para finalizar es que, como les había comentado al principio, de Industria 4.0 pues reúne las empresas de alta tecnología alemana y se vuelve una referencia. Y una prueba de ellos es esto, las herramientas para evaluar qué tan maduro estamos con respecto a la industria 4.0, desde el punto de vista de la producción y desde el punto de vista del producto. Como aquí ya el tiempo se nos va a acabar, voy a pasar rápidamente a explicarles. ¿Cómo se usa el Toolbox? Tenemos, desde el punto de vista de producción, tenemos 6 categorías. Y esas categorías se evalúan desde un nivel que no existe o es mínimo hasta el nivel completo. O sea que yo tengo que pasar por todas estas etapas para llegar a mi nivel Industria 4.0. Lo mismo desde el punto de vista de producto, que también es una evaluación bastante interesante. O sea, lo que yo vendo, lo que yo estoy produciendo como empresa, cumple o no cumple con estos conceptos de Industria 4.0. ¿Sí? Entonces es un modelo, es un toolbox, una herramienta muy útil para ustedes hacer diagnóstico y para poder tener una referencia para planear las implementaciones en Industria 4.0. Aquí realmente es donde se aterriza todos los conceptos de Industria 4.0 en estos toolbox.
Listo. Entonces, ejemplos prácticos. Desde el punto de vista de producto, vamos a ver una de las categorías que es la integración es de sensor y actuador. Entonces vamos a seleccionar este celular. Al principio, cuando sí servía para llamar y para recibir llamadas, digamos que sensores adicionales a la función como tal no tenía. Entonces estamos en este nivel, ¿no? Ya luego le fueron implementando más sensórica. Entonces estamos hablando de brújulas, GPS, ¿sí? Ya pantallas un poco más amigables. Ya tenemos sistemas operativos en los cuales ya, por ejemplo, el Android funciona muy bien, permite generar contenidos, permite generar información, usar los sensores para nuevas aplicaciones, ¿sí? Hasta llevarlo a ser parte integral de nuestra vida a través de todo lo que permite. O sea, ya el ecosistema completo del celular no es solamente la venta del equipo, es la venta de las aplicaciones, los usos que se dan y para todo lo que lo usamos. Entonces cumple con todos estos procesos, ¿no? Primero no tenía, después le ponemos sensores, después un sistema operativo que puede hacer con los sensores mucho más cosas. Después pasamos al área de la información, o sea, el producto es capaz de mirarla y evaluar la información que le está arrojando. En un ejemplo muy práctico de este nivel es un Waze, ¿sí? Que el Waze toma los sensores, toma la información y nos va dando recomendaciones de la ruta mejor, de la mejor ruta, perdón. Y por último, el nivel de Industria 4.0 para esto es que estos sensores nos sirvan o le sirvan al equipo para el mismo autoajustarse. O sea, digamos que para el caso de los celulares ya hay celulares que se controlan en cuanto al consumo de energía. Entonces ellos saben cuándo deben cerrar ciertas aplicaciones para que la duración sea aún mayor. Entonces, este es un ejemplo de Toolbox para lo que es el tema de productos. Ahora, desde el punto de vista de producción, una categoría sería esta, ¿no? Las interfaces entre las máquinas y las personas. Los que han estado en la parte productiva ven que la parte productiva está rodeada de muchas máquinas. Ahora, ¿cómo interactúa la persona con esas máquinas? No hay intercambio de información, o sea, no hay pantalla, no hay nada, entonces sería este nivel. Hay otras máquinas que tienen unas pantallas, las cuales me permiten ver condiciones, arrancarla, detenerla, etcétera. Después, hacer una red centralizada y descentralizada para monitorear toda la red, que sería, digamos, ponerla a trabajar entre ellas y tener interfaces tanto locales como remotas. Luego, otro nivel de Industria 4.0 sería involucrar sistemas móviles, ya sea a través de Internet o redes locales, que mi dispositivo móvil sirva para hacer la supervisión de cualquier máquina que esté en mi línea de producción. Y por último, tenemos lo que es el top, como el futuro, a lo que podemos llegar, que es tener un tema de realidad aumentada para operar máquinas. ¿Esto qué permitiría? Permitiría tener información sin riesgo físico, ¿cierto? Digamos, en máquinas muy peligrosas no tendría que estar muy involucrado en su parte, en su funcionamiento, podría estar manejando la distancia. Y en el caso de intervenciones, el mismo sistema me estaría informando qué es lo que debo hacer. Me traería la información de planos, las alarmas, inclusive me podría asistir diciéndome cuáles son los pasos a seguir para poder poner a trabajar la máquina nuevamente. Sí, entonces este sería como la evaluación, el uso del toolbox. Listo. Ahora lo que tenemos es una parte muy pequeña y es, ¿qué significa Lean? Pues Lean es un tema enorme. O sea, ustedes buscan Lean Manufacturing en Internet, esto es un tema enorme. Pero el principio básico de funcionamiento es muy bonito y es muy pequeño. ¿Cuál es? Lean lo que dice es, mire su proceso y trate de eliminar, clasificar los desperdicios dentro de estos 7 y elimínelos o minimícelos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos 7 desperdicios? Sobreproducción, o sea, cuando yo estoy produciendo más de lo que yo voy a vender, esto hace que la empresa se vuelva, no empuje el mercado, sino que se deje jalar del mercado. Eso es lo que busca este control de este desperdicio. ¿Listo? El inventario, que yo tengo que comprar mucho de un producto para tener un stock por si acaso. Lo que dice el INE es no, mantenga el inventario necesario para mantener su producción, no tener más y nunca dejar que baje de un nivel. Tiempos de espera serían todos esos cuellos de botella que se generan en todos los procesos. Cuando tengo un desbalance de línea,
O sea, cuando tengo máquinas más rápidas que otras, estoy generando cuellos de botella. Tengo que buscar la forma de balancear. Todo el tema de transporte, o sea, cuando yo tengo que moverme o tengo que mover el producto de una máquina que está muy lejos de otra, debo eliminarlo o minimizarlo. ¿Listo? Proceso. Lo que yo le hago a mi producto es suficiente o le estoy haciendo de más. ¿Qué es eso de más? Si yo le quito ese proceso a ese producto, el cliente seguiría pagando lo mismo. Ese es el planteamiento de acá. Entonces, no sé si han visto las nuevas botellas de agua, que son con la tapa mucho más pequeña. El cliente, nosotros seguimos comprando la botella de agua porque necesitamos tomarnos el agua. Que la tapa sea más grande o más pequeña, pues en la mayoría de los casos no importa. Y con eso ellos se ahorran una cantidad de dinero anual. El de defectos, pues básicamente dice por sí mismo, que es producir sin defectos. Y los movimientos innecesarios están pensados para optimizar las líneas de producción, o sea, mirar con mucho detalle cómo funcionan las máquinas y ver qué tiempo se pueden ir reduciendo. Aquí se habla de milisegundos o de segundos que se pueden ahorrar, si implican, digamos, en un largo plazo una producción alta, una elevada producción. O sea, si yo reduzco mi ciclo de trabajo en un segundo y mi ciclo de trabajo son 60 por minuto, entonces eso se va a multiplicar y eso hace que la producción aumente. Entonces, esto es el principio del Lean. Ya de ahí en adelante hay una cantidad de conceptos, pero todo se basa en esto. Para poderlo ver en un ejemplo, tenemos este de acá. Entonces tenemos el Pocayoke. ¿Sí? Ok. Entonces tenemos el Pocayoke, que es un elemento que me permite, de acuerdo a una configuración que está en el sistema, escanear y que el mismo sistema me indique cuál es la pieza que debo tomar, en qué orden y confirmar que sí lo hice en ese orden. Entonces con eso estoy eliminando tiempos de espera, procesos y defectos y movimientos innecesarios. Y eso sería toda la presentación. No sé si tengan preguntas para dedicar estos últimos minutos a resolver dudas. Preguntas.